Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, debemos tener presente que este es el último momento en que se pueden hacer encuestas y darles a conocer. Y aquí en adelante quedan absolutamente prohibidas desde este fin de semana hasta el próximo domingo, el de la votación. No habrá más encuestas. ¿Hay alguna nueva, Demar? Doctor Fernando, acaba de presentarse la nueva encuesta de INVAME respecto a la intención del voto en Colombia. Lo que indica esta encuesta, que permítame, voy a revisar aquí la ficha técnica, eso me parece de la mayor importancia, porque cuando hablamos de tracking, doctor Fernando, estamos hablando de 500 o 700 encuestas. Cuando estamos hablando de INVAME, estamos hablando de más de 2.000 encuestas que se hicieron para poder preguntar a los colombianos la afinidad por qué candidato van a votar. Muy bien, dice la encuesta que el ingeniero Rodolfo Hernández obtiene, de acuerdo con INVAME, el 48,2% de la intención de los votos contra el 47,2% de Gustavo Petro. Aventaja al ingeniero Rodolfo Hernández en un punto a Gustavo Petro. Pero aquí hay algo que llama la atención. Esta encuesta se realizó una semana antes, igual que en esta ocasión, de la primera vuelta presidencial. Y esto indica que Petro descendió 3 puntos. Petro pasó del 50 al 47,2%. A ver, del 50 estuvo en el 50 en alguna oportunidad. Petro estuvo en el 50 de acuerdo con la encuesta Inbamer Gallup y bajó al 47,2%. Muy bien, del 50 al 47. ¿Y voto en blanco? Sí, sí. El voto en blanco y voto en blanco, sí señor. Estaba en una semana, el viernes antes de la semana anterior a la elección, estaba en el 2,6%. Estaba el voto en blanco. Y en estos momentos el voto en blanco se ubica en el 4,7%. Lo que hemos dicho, lo que hemos repetido inútilmente, porque aquí nadie entiende y nadie discute y nadie habla de los grandes problemas, es que vamos a tener un presidente minoritario, lo que es una calamidad, aún si gana el nuestro. Si gana Rodolfo Hernández, pues va a tener ese INRI sobre sus espaldas, que no es un presidente apoyado con el voto mayoritario de los colombianos, la mitad más uno, sino por una minoría. Y el voto en blanco es el que produce semejante efecto. Voto en blanco que no está en la Constitución, que es inconstitucional. Ayer lo hablábamos con José Gregorio Hernández. Somos profesores de Derecho Constitucional, hay que decirlo para que no quede ninguna duda. Este no es momento de humildades. Cuando se estaba redactando la Constitución del 91, éramos profesores de Derecho Constitucional colombiano en la Universidad Javeriana y lo fuimos durante varios años. De manera que sabemos de qué estamos hablando. El voto en blanco no existe en la segunda vuelta y no tiene por qué existir en la segunda vuelta. La Constitución lo dice con toda claridad. A la segunda vuelta solo concurren las 2 votaciones mayores que haya habido en la primera vuelta. El voto en blanco obviamente no está en ese caso. El voto en blanco es minoritario, pero el voto en blanco trastorna toda la legitimidad democrática, porque vamos a tener un presidente de minorías si se confirman estas encuestas, esta nueva que le da mayoría a Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro, pero una mayoría del 1%. Ambos con el 48 o el 47, ambos en minoría, con respecto al 50 más 1, que es la regla de oro de la democracia. Pero, ¿con quién se habla, no? ¿Con quién se habla? Uno, hablar con el registrador del Estado Civil o con los miembros del Consejo Electoral es tanto como perder el tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos para hablar al oído de Mar? El escándalo de los videos, ya ese ha sido motivo de nuestra preocupación. Estar uno en manos. Nuevos videos mucho más agresivos, doctor Fernando, que para mí constituyen
perfectamente encuadran en tipos penales como el de hostigamiento, el artículo 134b del Código Penal. El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosofía, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá de 12 a 36 meses de prisión y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y cuál sería el hecho? Pues yo no sé, a mí me llama mucho la atención esta declaración del senador Barreras, donde claramente dice que su tarea es destruir el uribismo. Escuchemos. Bueno, como nos pasa tantas veces, no estamos preparados de mar. Qué pena, pero la producción no está lista para darnos lo que le estamos pidiendo. ¿Dónde están las declaraciones de Roy Barreras? Pues no están. Ya se las busco yo aquí también, entonces ya. Bueno, pues se las busca, pero esto no puede ser. Necesitamos ser más ágiles en la producción, estar más atentos y tener las cosas disponibles cuando se necesitan. Y entonces aquí está, este es el senador ahora del Pacto Histórico dando instrucción de lo que hay que hacer entonces. Aquí está. ¿Quién confronta? ¿Cuál es el enemigo a destruir? ¿Yo sigo en la destrucción del uribismo o cambio y me voy a la destrucción del centro verde? Ahí está. Increíble. La destrucción no es ganar una elección, sino destruir al enemigo. Ese es Roy Barreras. Ese es el nuevo hombre de Estado. Usted se imagina, es que ustedes no conocieron, son demasiado jóvenes para recordar cuál era el estilo de Alberto Lleras Camargo, o de Carlos Lleras Restrepo, o de Guillermo León Valencia, o de Mariano Ospina Pérez, hablando este lenguaje. No, eso no se le ocurre a nadie, porque esa es la falta absoluta de claridad mental para caer en estas agresiones vulgares. Hay que destruir al uribismo, hay que destruirlo. No ganarle una elección, no, hay que destruir, hay que acabar, hay que liquidar. Y entonces eso se va transmitiendo y llega a un punto que se recibe y se actúa de conformidad. Lo que pasó en Medellín ayer fue atroz, de mar. Averigüemos si es que la producción está atenta con gente de Medellín lo que pasó ayer en varios sitios de Medellín. La gente aterrada, atacada con papas bomba, sin preguntar quién era ni por qué. Era simplemente por sembrar el caos, por mostrar el odio con el que se está trabajando en una ciudad como Medellín, una ciudad altiva, una ciudad admirable, y eso es lo que está pasando. Es que ayer, doctor Fernando, en Medellín estaban celebrando, yo no sabía que eso lo celebraban. Esto me parece de la mayor gravedad y es parte de la batalla cultural que estos están ganando a la gente de bien en Colombia. Ayer estaban supuestamente celebrando el Día del Estudiante Caído o Estudiante Combativo. Yo no sabía que eso existía. Y entonces eso significó una manifestación, no, como lo dicen los medios de comunicación, no una manifestación, sino un acto vandálico e inclusive terrorista, porque hubo artefactos explosivos. Y terroristas porque la gente se aterroriza, la gente tiene miedo de caer en manos de un criminal de estos. La Secretaría de Movilidad... Gente en Medellín que se tuvo que devolver en contravía, para huir de estos bandidos que los atacaban. Y en la Universidad Industrial de Santander, ¿usted vio las figuras de la Universidad Industrial de Santander? Doctor Fernando, los escuadrones uniformados. No, sí, eso no son estudiantes, hombre. Yo no sé, y es que de verdad que aquí a todo le tuercen el cuello. Entonces salen a decir, no, es que son los estudiantes en la protesta, en el derecho a la protesta. No, una cosa es el derecho a la protesta y otra cosa es encapucharse, armarse de papas bomba, atacar a la fuerza pública. Eso solamente lo hace una guerrilla urbana, eso no lo hace un estudiante. Un estudiante debate, combate con las ideas, no con las armas.
¿Y quién está financiando todo esto? ¿Quién está poniendo la plata? Porque ese es otro temita que también debemos poner sobre la mesa. Esto no es gratis, esto cuesta dinero. Ya unas personas fueron víctimas de su propio invento en un lugar de Medellín, les estalló unos explosivos con los que estaban jugando, no, preparando las papas bomba, y unos perdieron las manos y otra quedó finalmente muerta después de estar muy grave, fue una larga agonía, pero esto cuesta, esto es con dinero. Y entonces, ¿quién es el que está poniendo la plata, Demar? Porque... Pues mire usted, en las últimas horas, en medio de estas grabaciones, se ha conocido quién presuntamente estaba pagando la plata. Y digo presuntamente porque a quien se ha señalado que es uno de las cabezas visibles de Tecnogas, la más importante empresa probablemente hoy por hoy en Colombia, ¿no? La semana pasada los veíamos en la bolsa de Nueva York tocando la campana. Los mencionan en una grabación, quiero que la escuchemos, yo la tengo aquí, para que escuchemos qué es lo que se ha filtrado allí, y mencionan a una periodista que se llama María Antonia, de quien discuten, comete errores y afecta la campaña, pero alguien le paga, y entonces que no haga más daño es pidiéndole al supuesto financiador pues que le diga a ella que no haga más parte del equipo. Escuchemos ahora. No, yo si queréis le consulto a Juan si él puede llamarla y hacerle el planteamiento, y le explicaré bien de lo que se trata y qué necesidades tenemos y por qué lo queremos. Y si él tiene, me imagino que sí, la confianza con esta periodista, pues que él la llame, le haga la reflexión, le diga qué le parece y le diga que si ya estuviese dispuesta, pues el medio estaría de acuerdo. ¿Sí? ¿Avanzamos por ahí? Eso, pues obviamente es un español el que está trabajando entre comillas en los asuntos internos de Colombia. Está aquí en Colombia, tiene visa este español para hacer lo que está haciendo, permiso de trabajo y sobre todo este trabajo sucio. Entonces, Tecnoglass es la compañía. Muy bien. Pero sale a aclarar, doctor Fernando, la compañía, que no es verdad, que es totalmente falso que estuvieran financiando la campaña de Gustavo Petro. Eso es lo que ha salido a decir en las últimas horas desde la compañía. Lo mismo ocurre con Supergiros, que es mencionada por el senador Barreras en una de esas grabaciones, y eso es falso, que ellos, lo que dice Barreras en la grabación es que habían financiado la primera vuelta y que tenían cerca de 500 millones para la segunda. Pues muy bien, Supergiros sale ayer en un comunicado a decir que no es cierto eso y a rechazarlo. Lo mismo anoche. Yo leí las declaraciones de un portavoz desde la compañía Tecnolegas, donde decían que no era cierto que estuvieran financiando de alguna manera la campaña de Gustavo Petro. Bueno, y finalmente Fajardo dijo por qué votará en blanco. Fajardo es un personaje, es que es el narcisismo, no hay nada más grave que el narcisismo. El narcisismo es una condición psicológica que la gente no entendiendo suficientemente. Narciso, en la mitología griega, salió huyendo de sus perseguidores y fue a beber agua en una fuente y vio su figura y se quedó extasiado ante la belleza de su figura, y extasiado, y como no podía salir de ahí hasta que llegaron los perros y se lo comieron, porque eso pasa con los narcisos. El narciso es una muy peligrosa figura. El que se ama tanto a sí mismo tiene poco espacio para amar y para respetar a los demás, ¿no? Pues muy bien, Sergio Fajardo hace una carta que tiene 3 páginas donde supuestamente intenta, digo yo supuestamente porque esto es tan largo como confuso, intenta dar a entender por qué razón va a votar en blanco. Él primero se remonta a que en el año 2018, cuando también perdió, votó en blanco. Y entonces él dice que hay unos principios básicos que no se pueden romper. Son los medios los que justifican el fin. Esta expresión es antológica, al fin justifica los medios, o dicho de otra forma, el al todo vale, él la rechaza. De la forma en cómo se llega al poder, se gobierna,
llegan con corruptos, se gobierna con corruptos. Y tercero, las propuestas y quien las lidera son inseparables. Por lo tanto, las condiciones de la forma, el liderazgo, la historia de quien conduce determina la calidad de las decisiones y los resultados de las propuestas. No voto por Petro. No puedo votar por Petro por varias razones y voy a empezar con la más controvertida. Por una razón personal, desde mi voto en blanco en el 2018, el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser uribista enclosetado. El aliado de Duque, ni más ni menos, me adjudican la responsabilidad de este pésimo gobierno. Y esa es la primera puntada que da. Ahora, Bueno, ¿por qué no vota por dejémoslo. Rodolfo? Bueno, Ahora, ¿por qué no vota por Rodolfo? Él Sí. dice que conoce al ingeniero desde hace varios años, que lo ha visto muchas veces, que sabe de quién se trata, pero la fallida conversación, que al final resultó muy abrupta, lo presentó como un patán y grosero, lo que no le permite hacer parte de su idea de... ay, Dios mío. Bueno, una discusión pues muy poco significativa como el personaje que la produce. Estamos hablando en serio para entrar en esos detalles y en esas majaderías. Bueno, ¿quién es el asesor ecuatoriano de Petro? Yo no sé, Petro se consiguió un genio ecuatoriano que de genio tiene muy poco, de ecuatoriano seguramente lo tiene todo, pero a personaje curioso ese. Pues vea, doctor Fernando, van apareciendo los nombres de quienes hacen parte de la campaña y queda en el ojo del huracán un señor que se llama Vinicio, arroba Viniceta, se hace buscar en las redes sociales, publicista ecuatoriano, condenado por actos de corrupción al lado de Rafael Correa. Ah, bueno, muy bien, condenado por actos de corrupción. Entonces no hay que extrañarnos, uno ejerce la presidencia como llega a ella. No se les olvide eso de que Petro una vez de presidente va a cambiar y se va a volver ecuánime y ponderado y serio. Olvídense. La gente es como es y a veces peor, nunca mejor. Muy bien, Carlos Fernando Galán le dice a Petro que miente. Ahí hay una pelea mayúscula, porque Carlos Fernando Galán sí no se quedó con Petro definitivamente. Los Galán migraron hacia las toldas de Rodolfo Hernández, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno. Y es que lo de Petro es una cosa complicada y Carlos Fernando nos lo recuerda, atenta a la producción. Carlos Fernando ha puesto en evidencia cómo Gustavo Petro se dice y luego se desdice respecto de una constituyente. Ahora Petro dice que no, yo nunca he propuesto una constituyente. Escuchemos qué es lo que ha dicho Gustavo Petro y esa contradicción evidente. Si usted llega a la presidencia, ¿tiene intención de llamar a un proceso constituyente? Ni jamás podrán encontrar en ninguno de mis debates, lo que se ha publicado en entrevistas, etcétera, que yo haya afirmado eso. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? No es reunida en el centro de Bogotá, tiene que ser una constituyente territorial. Esa es la contradicción. Ese es el mismo, una constituyente territorial, es que es capaz de decir tantas bobadas que a la gente la confunde. Y entonces hay muchos que creen que eso es pura sabiduría, ¿no? Eso es incapacidad mental. Pero lo que uno saca en claro es que en una ocasión dice que no habrá constituyente y en otra dice que sí. Entonces, ¿qué se puede esperar de Petro? Cualquier cosa. ¿Qué se le va a hacer? Muy bien, Carlos Fernando Galán le dice a Petro que miente, ¿no? Claro, y se lo dice por esa misma razón, porque él una cosa dice ahorita, o más tarde dice otra. Y así mismo gobernarán de la misma manera. Bueno, y el asesor ecuatoriano de Petro, recordemos, es una persona condenada por corrupción. Entonces... La declaración, doctor Fernando, entre todas esas grabaciones, yo no sé cuántas he visto, sé que son muchas horas, pero muchas horas de grabaciones, que ha publicado la revista Semana, que ayer denunciaba que estaba siendo víctima de hostigamiento y de ataques por parte, pues evidentemente, de los que están quedando en evidencia.
Hay una grabación de parte de esas reuniones de campaña donde hay unas palabras clave: testarudo, izquierdoso y terco. ¿Quién dice eso? Lo dice doña Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro. Escuchemos parte de esa conversación y por qué ella le llama la atención al señor Petro. No le pueden cambiar ni la forma de vestir, porque se ha intentado cambiar la forma de vestir, porque no es él, ni su discurso, porque no es él. ¿Sí me entiendes? Inclusive cuando estaba tan quieto, tan mudo, y las calles encendidas, yo decía, pero ¿qué haces tan quieto? ¿Tú dónde es que estás? Yo le digo, hey, eso no eres tú no puedes estar allí, porque eso no eres tú. O sea, tú vas a tratar de ser un fajardo a ver ballenas, me escondo, me meto en donde sea donde, y eso no eres tú. O sea, está bien que no Definitivamente la mujer detrás del poder es doña Verónica, quien le dice a Petro qué es lo que tiene que hacer, y termina esa conversación, que voy a cortar ahora mismo porque vamos ya con nuestra invitada, diciendo que él es, que con el perdón de él y de los demás, él es testarudo, izquierdoso y terco. Pues no, ninguna mentira, evidentemente. Cumbre de las Américas. ¿En qué estamos con la Cumbre de las Américas? Cristina Londoño, buenos días.